a rendir homenaje a otro gran compositor paraguayo. El arpa ahora va a ser parte de la orquesta, el arpa paraguaya, don Herminio Jiménez. Ustedes saben que en 1932 Herminio Jiménez fue contratado para tocar con su orquesta en Concepción. Él tocaba el bandoneón. Al terminar la fiesta vino una persona y le dijo: queremos llevarte a Pedro Juan Caballero a que toques también con tu orquesta. ¿Y cuándo nos vamos? Le dijo Herminio. Y nos vamos mañana, le dijo. Bueno, perfecto. Había que ir por la picada del Chirihuelo, cruzar la selva, y había llovido, entonces el camino estaba cerrado. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron 2 días en la selva, y don Herminio escuchó el ruido de la selva, el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas del viento, el murmullo del agua, y anotó en un cuaderno pentagramado que siempre llevaba. Se fue, tocó Pedro Juan, volvió y se vino la guerra. Y don Herminio se fue al Chaco, al frente de batalla. Y allí estuvo con el mariscal Estigarribia. Cuando terminó la guerra, el año siguiente Estigarribia fue exiliado, se fue don Herminio con él, en el año 36. Y en el 37 en Buenos Aires revisó los apuntes de lo que había escuchado aquellas noches en la selva del Chirihuelo y compuso esta obra maestra de la música sinfónica del Paraguay, que es El canto de mi selva, y lo vamos a tocar ahora para ustedes. Nosotros estamos en un teatro con una orquesta sinfónica, y la música sinfónica hay que escuchar sin amplificación, para que ustedes puedan percibir todos los colores de la selva que don Herminio Jiménez plasmó en esta música maravillosa. Para ustedes, El canto de mi selva, Herminio Jiménez.